Ok, pues voy a compartir mi pantalla nuevamente para iniciar con la presentación de las mejoras que hay en nuestro sistema. Bien, vamos a empezar con lo que viene siendo la versión de escritorio. Como ustedes saben, pues para la versión de escritorio ya prácticamente no se le está haciendo gran cosa. El objetivo es pues trabajar ya con lo que viene siendo la versión web. Entonces es muy poco lo que se está haciendo, solamente lo que sea muy, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Que pudiera ayudar pues a la plataforma y corrección de errores. Eso sí, la corrección de errores es una prioridad para nosotros. Entonces, en ese tema, cualquier error que pueda surgir en la plataforma de escritorio, pues lo vamos a estar corrigiendo. En este caso, en la versión de escritorio, eh, el primero de los puntos que, que se corrigieron, digamos, es que cuando hacemos clic en el botón de editar, abrimos la cotización y en el botón hacemos clic en editar para cambiarle cualquier cosa a lo que nosotros quisiéramos, agregarle partidas o cambiarle precio a alguna partida, etcétera. Con el simple hecho de darle clic en el botón modificar, por alguna razón se recalculaba el tema de los impuestos y las retenciones y lo hacía mal. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en la imagen vemos que tenemos impuestos 216.75. Entonces, cuando yo le daba clic en el botoncito, por ahí me cambiaba lo que viene siendo los totales de estas impuestos y retenciones. ¿Sí? En teoría, ese valor que está en pantalla, digamos, es el correcto, pero al momento de darle clic, lo que hacía el sistema era que cambiaba eh, esa información por un dato que estaba recalculando y que en realidad no estaba bien. Entonces, ya está corregido ese detalle. También cuando se corrigió un error que cuando nosotros tratábamos de imprimir la cotización o de mandarla por correo, ¿sí? Lo que sucedía era que nos aparecía un recuadro, cuadro de diálogo con la palabra error, nada más. Normalmente pues, nos aparece por ahí los errores, explicándonos o comentando, pues, más o menos cuál pudiera ser el problema. No exactamente cuál es el problema, sino qué pudiera ser. O en dónde está el problema. Entonces, en este caso solamente aparecía una pantalla que decía error. Eh, y el problema aquí era que las listas de precios, ¿sí? En teoría, las listas de precios pueden contener hasta 30 caracteres. Este, pero resulta que la validación que se estaba haciendo no se estaba haciendo correctamente, se estaba haciendo un concatenado de la información junto con el nombre de la lista de precios. A grandes rasgos les explico. Entonces, eso hacía que se incrementara la longitud de la cadena de la lista de precios y lo que hacía que el sistema, pues, tronara, por decirlo de alguna manera, y marcaba ese error. Sí, desgraciadamente, pues no había ningún mensaje que indicara o que diera un indicio más bien de cuál pudiera ser el problema, pero pues ya lo pudimos encontrar y ese era el problema. Ahora ya podemos ponerle los nombres a las listas de precios con el total de caracteres y ya no nos va a presentar ningún problema. En el caso de las mejoras a los sistemas, se agregó lo que viene siendo
en la integración con la versión de SAE, el sistema administrativo SAE, se agregó una característica que al tema de sincronizar los catálogos, ¿sí? Que es que podamos sincronizar los precios de los productos o actualizar más bien los precios de los productos en nuestro sistema. Eh, Obviamente, esto es cuando el usuario hace la modificación en el sistema administrativo. Recuerden que cuando nosotros hacemos un cambio dentro del CRM, pues este se refleja automáticamente en el sistema administrativo. Pero si lo hacemos en este caso en SAE, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es hacer la sincronización para que esta información se vaya de nuevo o se actualice en el CRM. En, en el caso de la integración con Microsoft, pues esto es totalmente transparente. Si esa información pues, se actualiza automáticamente cuando nosotros hacemos algún cambio en los precios de los productos. En este caso de SAE, pues se tiene que hacer la sincronización y esta característica lo que hace es que si nosotros queremos, por ejemplo, cambiamos en SAE los precios a algunos de los productos, ¿sí? ¿Qué era lo que teníamos que hacer para reflejar esta información en Zeus? Pues sincronizar todo el catálogo de productos. ¿Sí? Si tenemos 2.000, 3.000 productos registrados, nos lleva un tiempo hacer la sincronización. Solamente por, no sé, a lo mejor 10 o 20 precios que cambiamos, pues para actualizarlo nos íbamos a tardar mucho y pues no era conveniente. Entonces se agregó esta característica para que nosotros podamos decidir en base a la fecha en la que se hizo la modificación de los precios, poder sincronizar esa información, filtrar lo que se va a actualizar de manera que sea mucho más rápido, sin no tener que esperar a que se sincronicen todos los productos. En este caso, si yo actualicé la lista de precios hace 2 semanas y luego hice otra actualización hace 3 días y hoy hice otra actualización, pero nada más quiero que se refleje la última actualización que hice, pues entonces utilizo los filtros, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, por la fecha en la que se hizo la modificación de las listas de precios. Entonces, esta es una de las características, o más bien esta es la característica que en esta ocasión pues les vamos a presentar que se agregó en lo que es la versión de escritorio. Sí. Bien, bien, pues eso es lo que tenemos en la versión de escritorio. En la versión web, una de las mejoras que se hizo, ¿sí? Es que en el formato de cotización ya se captura lo que viene siendo el número de partida y además se hizo una corrección porque al estar cuando nosotros modificamos una cotización y le damos clic al botón de enviar la cotización por correo para que cargue la vista previa, no se estaba actualizando el número de partida de los productos que agregamos a nuestra cotización. Sí, ahí en el ejemplo la cotización tenía 4 productos que son los primeros y en eso sí aparece el número de partida y en los demás no. Entonces se hizo la corrección para que no tengamos que salirnos. O sea, si ustedes guardaban su cotización y la volvían a abrir y luego ya le daban enviar, ahora sí ya les mostraba todas las partidas y con su número. En este caso se hizo la corrección, ya no tenemos que hacerlo de esa manera, ya no nos tenemos que salir, simplemente nosotros modificamos la cotización, agregamos los productos y hacemos clic en el botón de enviar y ya se carga las partidas, el número de la partida sin problema. Bien, una corrección, en este caso vamos a decir es una corrección que se hizo,
es que al momento de capturar los clientes, el RFC del cliente, perdón, este, el sistema no permitía agregar el carácter ampersand, que ese es válido en lo que es la cadena del RFC. Entonces, normalmente no se usa, muy poco usado el carácter ampersand en lo que viene siendo la cadena del RFC. Entonces, pues no habíamos tenido ningún reporte de este tipo, ¿sí? Pero ya se hizo el reporte, nosotros hicimos la corrección y ya podemos capturar el RFC, eh, aunque contenga este carácter que, como les comentaba, pues es un carácter válido en la cadena del RFC. Y entonces ese detalle está corregido. Eh, una mejora que se hizo, en este caso no lo podemos catalogar como un error. Es una mejora porque el sistema así estaba diseñado. Eh, Anteriormente ustedes daban de alta a sus usuarios, les configuraban un vendedor. Eh, en los clientes ustedes especificaban a qué cliente podría manejar perdón, qué vendedor podría manejar a ese cliente. En este caso en la captura en el lado derecho, ahí está el lado izquierdo, perdón, está la flechita, ahí está el campo del vendedor. Entonces, si nosotros le ponemos ahí que este cliente lo va a manejar un cierto vendedor, el usuario que tenga asignado ese vendedor va a poder trabajar con esos clientes. ¿Sí? Sí, dependiendo de la configuración, obviamente, del tema de los parámetros, ¿sí? Cómo se hayan configurado en el usuario también, va a poder trabajar con los clientes con todos los clientes o bien nada más con los de su vendedor o nada más con los de su zona. En este caso estamos hablando del tema del vendedor. Si le asignamos que nada más pueda trabajar con los de su vendedor, cuando en el sistema había dados de alta clientes que no tenían asignado ni un vendedor, tampoco podía trabajar con ellos. Y, por ahí uno de nuestros usuarios pues, nos comentó que pues debería, si no se le puso un vendedor, en teoría pues es porque ese cliente lo podría utilizar cualquiera de los usuarios. Entonces, pues nosotros no lo habíamos validado de esa forma, y lo que estaba haciendo el sistema, pues es que simple y sencillamente, si el cliente tenía el vendedor que tenía el usuario, lo podía trabajar. Si no, si era diferente al que tenía especificado, no lo podía utilizar. En este caso, que no tenga vendedor, pues obviamente es diferente para lo que es el sistema. Entonces, no lo podía hacer. Ahora sí, se hizo la modificación y cualquier cliente que no tenga vendedor puede ser utilizado por cualquiera de los usuarios que tengan esta restricción de que solo puedan utilizar los clientes que correspondan a su vendedor asignado. En, eh, en el tema de errores en nuestras cotizaciones, hay otro detalle que es que al modificar un producto, ¿sí? Cuando nosotros estamos en la cotización o fuera de ella, ya sea desde el catálogo de productos o desde la cotización, si nosotros modificábamos un producto, le modificábamos lo que es el precio, ¿sí? Ya sea que le pusiéramos una lista de precios o el precio directamente ahí, pues lo que hacía el sistema que al guardar, ¿sí? Esto es en las conexiones con SAE, en la integración con SAE, perdón. Lo que hacía el sistema era que por algún motivo borraba las existencias
en la lista de productos y servicios en SAE. Perdón, si este producto estaba registrado en multialmacén, pues en el multialmacén sí aparecían las existencias correctamente. Pero en la lista de productos y servicios, ahí en la columna de existencias aparecía en 0. ¿Sí? Ya se corrigió entonces este detalle y ya no se modifica esa columna de las existencias. Ya si vamos a hacer la consulta, perdón, si vamos a hacer la consulta en SAEP, ya se muestra correctamente el dato de las existencias. En lo que es la agenda, también se hizo una mejora. Para los que no lo sepan todavía, en lo que es la configuración de los usuarios en la plataforma web, se agregó una opción para que se puedan agregar integrantes o participantes, como ustedes le quieran llamar, eh, en el usuario. Esto es para que cuando el usuario inicie sesión, ¿sí? No tenga que cargar la información que quiera ver de los demás usuarios. Si es un usuario normal, ¿sí? El vendedor solo puede ver, si vemos ahí en la captura del lado izquierdo, el usuario tiene un rol. Puede ser normal, puede ser vendedor o puede ser B2B, ¿sí? O cliente. ¿Sí? Entonces, en el rol normal puede, dependiendo si lo desea, de manera predeterminada, solo podía ver lo suyo. Se cargaba solo su información en cuanto a tareas, seguimientos, etc. ¿Sí? Si decidía el usuario que quería poder ver, por ejemplo, en este caso, las tareas y seguimientos de Alberto y Alejandra, tenía que agregarlos como, como participantes o como responsables a lo que son, al portafolio, por ejemplo. Sí, ahí agregaba y ya podía consultar lo demás. Eh, Algunos de los usuarios nos pidieron pues que simplificáramos un poquito eso, porque no querían cada que ingresaran al sistema estar agregando de quién querían ver los movimientos. ¿Sí? Ya ellos ya tenían bien definido de quién iban a estar viendo constantemente toda la información. Entonces, pues ya querían que al entrar al sistema ya estuvieran seleccionados los participantes o los responsables. ¿Sí? Entonces se agregó esa característica en el portafolio, esto es en la pantalla principal, por decirlo de alguna manera, de Zeus. Se agregó esa característica. En la configuración del usuario se capturan los integrantes y ya cuando entra a la ficha de portafolio, pues ya se carga la información de estos ya de manera predeterminada. Cada que entra se carga de los tres, del usuario y de los dos participantes, en este caso Alberto y Alejandra. ¿Sí? Eso ya lo teníamos trabajando en el sistema, en lo que es el portafolio. Ahora se agregó esta misma característica para el tema de la agenda, porque estábamos en la misma situación. ¿Sí? Cada que entrábamos a la agenda, pues nada más aparecían nuestras tareas y ya si queríamos ver de los demás, pues teníamos que agregarlos como responsables y ya nos mostraba la información de los demás. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta mejora en el tema de la agenda. Ya podemos ver las tareas de los usuarios que tengamos configurados como integrantes en nuestra ficha de usuarios. Otro de las correcciones que se hizo, sí, también con integración con el sistema administrativo SAE, es que al enviar un pedido a SAE, si la cotización tenía un producto tipo kit o juego, ¿sí? Las unidades de los componentes se enviaban mal. ¿Sí? Esto es cuando enviábamos la cotización a pedido en SAE. Mientras que hacíamos la cotización, no había ningún problema, pues se manejaba
Los precios obviamente no tenían nada que ver en el momento con SAE. Entonces, al momento de enviar la cotización ya como pedido SAE, se estaba enviando mal la información, ¿sí? En el caso de los componentes de los kits o juegos, ¿sí? Lo que hacía el sistema es que cuando teníamos la cotización, pues todo bien, y al momento de enviarla a lo que es el sistema administrativo, las unidades de cada partida se multiplicaban por 2. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en este caso, eh, del kit Tajín que tenemos ahí en pantalla, tenemos un componente, o más bien cada uno de los componentes en este caso tiene 1200 unidades. ¿Sí? Cuando mandábamos el pedido, al abrir el pedido en SAE, nos aparecía que de los componentes eran 2400 unidades de cada uno. Entonces, ese es lo que estaba haciendo el sistema y ya está corregido este detalle que se presentó en integración con SAE. Bien, también en el caso de la conversión de prospectos a clientes, se hizo una eh, corrección. Sí, no marcaba un error propiamente el sistema, pero les explico lo que estaba sucediendo. Cuando nosotros abríamos un prospecto desde cualquier punto, ya sea desde la cotización, desde el catálogo de prospectos, sí, desde cualquier punto donde pudiéramos abrir el prospecto y lo queríamos convertir a cliente, ¿sí? Existía la posibilidad de que, por ejemplo, yo ya hubiera estado en otro equipo que tuviera abierto ese mismo prospecto por lo que ustedes quieran. Sí, a lo mejor me tuve que mover del lugar por angas o por mangas, como dicen por ahí, ¿sí? Y me fui a otro equipo y dejé abierto el prospecto en esa máquina. Lo iba a convertir, pero me tuve que mover. Entonces, voy a otra máquina, inicio sesión, abro mi prospecto nuevamente y le doy convertir a cliente. En ese momento se mandaba se convertía el prospecto ya a nuestro catálogo de clientes y todo bien, hasta ahí todo bien. Pero regresábamos a nuestro otro equipo en donde teníamos el prospecto abierto, ¿sí? Y ahí también a lo mejor no nos acordábamos o simplemente queríamos asegurarnos de que pues ya estuviera hecho el proceso y le dábamos guardar, ¿sí? Por ejemplo. Entonces lo que hacía el sistema, como ya estaba cargada la información y se supone que ya sabíamos que era un prospecto, ya no validaba en la base de datos si ya se había convertido o no. Y lo guardábamos como prospecto. Entonces el sistema lo guardaba como prospecto cuando en realidad ya era un cliente. ¿Sí? Y nos estaba marcando por ahí un detalle, o sea, no cargaba, digamos, el nombre del cliente o los datos del cliente. Obviamente porque los estaba buscando en la tabla de prospectos, ¿sí? Y no los encontraba, entonces no cargaba esa información. En la mayoría de las ocasiones no nos marcaba un error como tal, simplemente no cargaba la información. ¿Sí? Dependiendo de las ¿cómo se dice? Am, de la situación, digamos, eh, podía o no marcarlo como un error, ¿sí? Pero el caso es que ahora cada que se convierte un prospecto a cliente y se guarda también en cualquiera de los botones que le damos clic, el sistema verifica que el prospecto no exista como cliente en la base de catálogos, o sea, en la base de nuestro sistema administrativo, por ejemplo, también. Y entonces ya lo guarda. Si ya existe, nos manda un mensaje de que ya existe como cliente y no lo podemos convertir o guardar, simplemente lo podemos cerrar.
Entonces ya está corregido ese problema, ya no existe la posibilidad de que podamos cometer ese error. En el tema de los dashboards, se hicieron algunas correcciones menores ahí en los dashboards de estadísticas de acciones y seguimientos, en el de reporte de proyectos y en el de reporte de oportunidades. ¿Sí? En este caso, en esos tres dashboards se hicieron las pequeñas correcciones. Bien, aquí tenemos o tengo más bien dos temas en el tema de los kits o juegos. Estas son mejoras que mencioné anteriormente, pues era un error, una corrección que se hizo. En este caso son mejoras. Eh, en esta mejora lo que se hizo es que ya se puede capturar en los componentes el precio. ¿Sí? Anteriormente solamente podíamos modificar las unidades del componente. ¿Sí? No había manera de que nosotros pudiéramos cambiar el precio en el momento de hacer la cotización. ¿Sí? Entonces, ya se agregó esta nueva característica de que podamos utilizar el ingresar precios, cambiarle los precios a los componentes, ya sea de manera manual o bien utilizando la lista de precios, como se muestra ahí en pantalla. Bien, otra de las mejoras que se hizo es que ya se había hecho una anteriormente, no sé si a ustedes que están en la sesión del día de hoy, les tocaría que haber escuchado de esta mejora que se había hecho anteriormente, que es que al cotizar un kit o juego, si el precio del kit estaba por debajo de la suma de los precios mínimos de los componentes, ¿sí? No se podía cotizar el producto. Es un candado, obviamente, si tenemos un precio mínimo, pues no podemos cotizarlo a menor precio, en este caso el kit completo. ¿Sí? Entonces, es lógico que nos pidieran esa mejora y se hizo. ¿Sí? Pero ahora, por el tema de que cada empresa pues maneja diferentes criterios en el caso de los componentes de los kits, lo que se hizo es que ahora se calcula, más bien se permite cotizar siempre y cuando el precio esté en base a lo que es el precio sugerido. ¿Sí? Si yo hago una cotización este, y le pongo un precio manual al kit, ¿sí? Ahí en la parte media de la pantalla, por ahí se ve que se indica el precio de la partida, ¿sí? Y en la parte inferior están las unidades de los componentes. No se ven los precios hasta el momento de hacer la edición, ¿sí? Entonces, este, si nosotros modificábamos y estos precios que tenían los, los componentes, los precios mínimos, multiplicado ahí por lo que son las unidades, ese precio que nosotros estábamos dando era menor, el sistema no nos permitía, perdón, hacer la cotización de ese producto, de ese kit. Si nos mandaba un mensaje como el que aparece en la parte derecha de la pantalla. El precio debe ser mayor o igual a, y nos daba el precio, que es la suma o el cálculo, pues más bien, de lo que son las unidades por los precios mínimos de cada componente.
En este caso, la mejora que se hizo posteriormente a eso, pues es que simple y sencillamente, si nosotros le ponemos un precio a los componentes, ya sea por el precio de lista como lo veníamos o lo comentamos hace un momento, o lo teclamos manualmente, ¿sí? Ahora el precio que debe tener el componente debe ser mayor o igual al precio sugerido. Ya no es en base al precio mínimo de los componentes. Ahora es en base al precio sugerido. ¿Esto qué significa? Que si en el componente yo le pongo el precio de lista, o en todos los componentes, digamos, yo le pongo el precio de lista, en este caso son dos componentes, obviamente el cálculo me lo va a hacer en base al precio de lista. Si yo lo hice, a los componentes le pongo un precio, digamos, al precio público, que le llamemos otro precio diferente, entonces me lo hace el cálculo en base a ese precio porque se lo estoy poniendo a los dos. Pero si a uno le pongo un precio y al otro le pongo uno diferente, una lista de precios, utilizo una lista de precios diferente para cada componente, se hace el cálculo de esas dos listas de precios y ese es el mínimo que me va a dejar ponerle al kit, al juego en general. ¿Sí? Entonces es en base al precio sugerido del kit. Ahorita les voy a explicar esto más a fondo. De hecho, eh, por ahí pues me pidieron que hiciera una recapitulación, vamos a llamarle, de lo que tiene que ver con el tema de los kits. Entonces, voy a salir aquí de la presentación y esto se los voy a mostrar en el sistema. Y voy a ir aquí a nuestra cotización. Vamos a utilizar esta, por ejemplo. Bien, les explico. En el caso de los kits, de los juegos, eh, estos se dan de alta en el sistema administrativo, ¿sí? Siempre, con cualquier integración, se dan de alta en el sistema administrativo. En CRM Zeus no tenemos opción para configurar los kits, ¿sí? Esto se hace en el sistema administrativo. Bien, una vez hecha la configuración en el sistema administrativo, ya los podemos utilizar con su configuración básica que se hizo en cuanto a precios, unidades, etcétera. Ya esa configuración que ya tiene el kit, esa ya se va a utilizar en CRM Zeus. ¿Sí? Así, sin moverle nada más, nosotros podemos cotizar esos productos con la configuración en cuanto a precios, impuestos, etcétera, que se hizo en el sistema administrativo. Obviamente, en el caso de SAE, pues tenemos que hacer la sincronización de ese kit. Sí, esto pues es aparte de este tema de los kits, pero pues es necesario eh, especificarlo porque a lo mejor pues, si no lo comentamos puede que ustedes piensen que como no lo dije, pues quiere decir que al darlo de alta ya automáticamente se refleja en Zeus. No, en el caso de SAE tenemos que hacer la sincronización de los productos nuevamente. Bien, pues les decía, una vez que ya tenemos el kit funcionando, ya lo podemos utilizar en nuestras cotizaciones. ¿Sí? Además de la configuración inicial que se hace en los sistemas administrativos, pues tenemos las características que se agregaron en lo que viene siendo el CRM, ¿sí? CRM Zeus. Le vamos a agregar, por ejemplo, aquí, bueno, vamos a modificar este kit que tengo en esta cotización. Es lo mismo agregar la partida, obviamente, o agregar el kit. En este caso, yo lo que voy a hacer es modificarlo nada más aquí, pues para presentarles todo lo que se está haciendo con respecto a este tema. Comentarles también que todo el tema de las existencias, de las unidades comprometidas, de las unidades disponibles, todo eso se está manejando pues en este tema de los juegos. Bien, las características que les comentaba, pues es que nosotros podemos agregar
o eliminar componentes. Si en el momento de que yo voy a cotizar un juego, el cliente a lo mejor me dice que no quiere uno de los componentes, pues lo podemos eliminar simplemente aquí en la parte inferior. Le damos en el botón eliminar y lo quitamos de nuestra cotización, ¿sí? De nuestro kit más bien. Igual podemos agregar componentes. Aquí tenemos este enlace, digamos, en donde podemos hacer clic y nosotros podemos buscar el componente que queramos agregar a este, a este kit. Sí, simplemente lo buscamos, lo normal, cualquier producto que tengamos registrado en nuestro catálogo lo podemos agregar aquí. ¿Sí? Le especificamos cuántas unidades de ese producto y le damos un precio, ya sea por el precio de lista, como les había comentado, o bien simplemente tecleando el precio manualmente. ¿Sí? Una vez que ya agregamos esa información, pues ya le damos clic en aceptar y ese producto se agrega a nuestro kit. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos hacer de esta manera, simplemente agregar o quitar productos, guardamos nuestra partida y hacemos la cotización. ¿Sí? Esa es una de las cosas que se pueden hacer. La otra es cambiar los precios o las unidades. ¿Sí? Yo voy a cambiar ahorita los precios de las 3 partidas que tengo aquí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le voy a decir que quiero 3 unidades y el precio es de 200. ¿Sí? Al siguiente le voy a decir que también quiero 3 unidades y el precio va a ser de 100, por ejemplo. ¿Sí? Y por último, el otro componente, lo voy a poner aquí que quiero 3 unidades. Estoy haciendo esto para que veamos pues el cálculo de los precios, ¿eh? Ya pusimos 200, ya pusimos 100 y vamos a poner aquí 300, por ejemplo. Sí, entonces, uno de mis productos, el precio es de 100, el otro de 200 y el otro de 300. Son 3 unidades de cada uno de los componentes. Si yo quiero, esta es una de las opciones que tenemos aquí, les comentaba, que es recalcular el precio del juego. ¿Sí? O sea, el sistema me va a sugerir en base a los precios y a las unidades el precio del producto. ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí yo mi producto, mis componentes, y le activo la opción de recalcular precio del juego. ¿Sí? ¿Qué hace aquí el sistema? Pues me carga ya el precio en la partida en base a los cálculos que se hicieron. 3 unidades por 200, pues me da 600, del otro son por 100, me da 300, y del otro que son 300, me sale 900. La suma son 1800. ¿Sí? Entonces, esta es otra de las opciones que tenemos en el tema de los kits. Y podemos recalcular los precios o armar nuestros kits con los elementos los componentes que nosotros queramos. Es otra de las características. Y ya con eso nosotros guardamos nuestro producto. Ya está el precio sugerido, lo vamos a utilizar. Y esa es otra de las características. Una característica más que es la que les acabo de mencionar, ¿sí? Es que el tema de los precios que vamos a poder cotizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí le cambio el precio, ¿sí? Y digo que lo quiero, este aquí lo quiero manejar en 1700, ¿sí? Cuando yo le doy aceptar, ¿sí? El sistema me dice que no puedo cotizarlo así. Y como les comentaba, tiene un candado el sistema de manera que no podemos cotizar el kit a un precio menor de los precios seleccionados en cada uno de los productos, ¿sí? De los componentes, perdón.
Entonces, este candado es el que les había mencionado en las características anteriores. ¿Sí? Igual, en el momento que nosotros ponemos el precio sugerido o un precio mayor al sugerido, 1801 por ejemplo, ¿sí? Le doy a aceptar, ¿sí? Ahí ya me acepta el precio y ya se carga en nuestra cotización, ¿sí? Entonces, esto es de las cosas que se pueden hacer con los juegos o kits en nuestras cotizaciones. Y la característica que ya les había comentado y pues que estamos o que podemos visualizar en cada uno de los movimientos que yo he estado haciendo, que es que ya podemos cambiarle el precio en base a un precio manual o en base a los precios que tiene ese producto en cada una de las listas. Entonces, esta es la otra característica y esto es lo que podemos nosotros manejar en el tema de los kits. ¿Sí? Eh, Bien, en general, son los extras que tenemos en el CRM en este tema de los juegos. Voy a cerrar aquí y voy a regresar a mi presentación. Bien, vamos a continuar con, en este caso, el tema del web form de CRM Zeus. Se hizo una corrección porque al cargar el formulario en la página donde lo queríamos agregar, ¿sí? No cargaba el estado o los estados del país que tenía seleccionado ahí en la parte superior. Ahí en el recuadro que puse en rojo, tenemos seleccionado México y pues no cargaba los estados. ¿Sí? Se hizo la corrección y ya lo está cargando correctamente. Eh, Ahora, una mejora que se hizo en este mismo tema del formulario de Zeus es que se pueden modificar las etiquetas. ¿Sí? Anteriormente, pues las etiquetas eran fijas. Ahora nosotros podemos modificarlas, ¿sí? Y pues cambiar ahí lo que nosotros consideremos necesario cambiar en cuanto a las etiquetas del formulario. Bien, en el tema de convertir un prospecto a cliente, también sucedía un error que solamente daba en algunas bases de datos. Sí, esto no sé, pues algunos de ustedes ya conocen bastante el tema de Firebase. Y no nada más con el tema de Firebase, sino con cualquier base de datos, pues existe el tema de lo que se le llama la codificación. Sí, o sea, el juego de caracteres que se puede utilizar con esas bases de datos. Eh, mm, Depende del equipo o de la forma en la que se crearon las bases de datos, pueden tener cierta codificación. Se puede utilizar cierto juego de caracteres. Normalmente, pues se utiliza el juego de caracteres, el UTF-8, que es el que acepta acentos, ñes, etcétera. Son pocas las bases de datos que no aceptan este tipo de, de caracteres o de codificación, como les decía, obviamente por el tema de cómo fue creada la base de datos. Entonces, en esas bases de datos que eran diferentes, estaba sucediendo un problema al momento de convertir el prospecto a cliente, ¿sí? Marcaba un error, ¿sí? Esto de forma muy a grandes rasgos, pues,
Les comento, era un problema con el nombre de la dirección principal. ¿Sí? En la base de catálogos, pues cuando nosotros damos de alta un cliente, le ponemos una dirección. Esa dirección no nos pide un nombre, como en el caso de los consignatarios, que son otras direcciones. Y en los consignatarios nos pide un nombre para esa dirección. ¿Sí? Entonces, en la dirección principal no nos pide el nombre, se guardaba como dirección principal. Entonces, por ahí en algunas bases no aceptaba el tema el acento en dirección y pues estaba marcando ese error. Entonces ya se hizo la validación para que dependiendo de la configuración pues se pueda insertar este nombre para esta dirección principal y ya no tengamos el problema al convertir los prospectos a clientes. Bien. En lo que viene siendo las vistas de los prospectos y de los clientes, a lo mejor muchos de ustedes no tienen conocimiento de esto. Tenemos un botón que es un sobrecito de correo. Ese botón se utiliza para manejar las campañas de MailChimp. Esta es la primera característica o primer desarrollo que se hizo eh, con el tema de la integración ahí con MailChimp. Lo que se hace con este botón es que nosotros creamos una campaña en MailChimp, ¿sí? Todo lo referente al diseño del correo que se va a enviar, creamos esa campaña y Zeus lo que hace con este botón es que se conecta a esa cuenta de MailChimp, obviamente que previamente tuvimos que haber configurado, se conecta con esa cuenta de MailChimp y cuando le damos a ese botón nos muestra las campañas que están pendientes. Y entonces, si nosotros queríamos mandar una campaña, hacemos el diseño en MailChimp y en Zeus lo que hacíamos era, en base al filtro que utilizábamos, por ejemplo, en este caso ahí el filtro que yo tengo es prospectos todos. O sea, todos los prospectos que en este caso en la lista tengo 16.353 prospectos. A esos prospectos se les manda la campaña que nosotros elijamos ahí con ese botón. Al momento que nosotros le damos clic en la campaña, nos aparece una ventana con la lista de los correos de todos los contactos de esos prospectos. Para que nosotros, pues, además del filtro que utilicemos aquí, que en este caso pues yo le puse todos, pero pues pueden ser los filtros que tenemos ahí con seguimiento este mes, etcétera. Entonces, se pueden utilizar esos filtros. Y además de esos filtros, como les decía, al momento de querer enviar la campaña, podemos eliminar los correos a los que no queramos que les llegue esa campaña. Entonces, de esa forma es como trabaja este botón. ¿Sí? Aquí el problema se estaba dando un error que al darle clic marcaba un error el sistema. ¿Sí? Y pues no podíamos continuar, no podíamos trabajar con esa característica. El error se debía a que pues no se estaba validando si existía o no la lista, la audiencia, perdón, que debe de existir en MailChimp, con la que se trabaja, en donde están agregados los contactos. ¿Sí? En este caso, a esa lista esa audiencia se debe de llamar CRM Zeus en el caso de la audiencia que se utiliza o que utiliza más bien nuestra plataforma y no se estaba validando. Entonces, si no se validaba si existía o no, el sistema pues simplemente la quería encontrar y como no encontraba, marcaba el error. ¿Sí? Ahora ya se validó, ya si no existe la lista, pues por ahí el sistema no muestra ya, simple y sencillamente no muestra nada, no muestra las campañas porque no existe la lista, pero ya no hay un error que
no nos permita continuar o que nos saque de la aplicación. ¿Sí? Entonces, ese error ya está corregido también. En el tema, este mismo tema de los prospectos, se corrigió un error que se estaba presentando y que no era muy común. Normalmente, la mayoría de los usuarios maneja muy poco el tema de los prospectos y cuando manejan prospectos, pues manejan muy pocas cantidades. Entonces, no se había detectado este problema y aunado a esto, pues muy pocos también hacen exportación o conocen el tema de la exportación de la lista de prospectos a Excel que tenemos en las vistas. ¿Sí? Ahí marcado con una flechita roja, pues les muestro el botón en donde se va a exportar a Excel la lista de los prospectos que tenemos dependiendo del filtro. En este caso se exportarían los 16,353 prospectos que tengo con la información que se muestra ahí en pantalla. Y, si yo aplico un filtro, entonces el sistema toma en cuenta ese filtro y solamente exporta lo que aparece en la vista. ¿Sí? Entonces, el error que estaba sucediendo era cuando un cliente tenía un usuario, perdón, tenía muchos prospectos registrados y quería hacer la exportación de todos ellos. En el ejemplo que les muestro, pues son 16,353 prospectos. El sistema tenía un límite de 1,500 registros, entonces pues no se podía de ninguna manera hacer la sincronización, perdón, la exportación de los prospectos. Eh, Además de esto, de que marcaba el error, el sistema se tardaba mucho para hacer la exportación en conexiones lentas, digamos de alguna forma. Eh, Entonces, aparte que se tardaba mucho, a veces duraba horas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, con este usuario de que tenía 16,000 prospectos, yo llegué a hacer la prueba y duré media hora más o menos esperando que el sistema reaccionara y se tardó mucho y al final de cuentas no hizo nada. Sí, en otras ocasiones mostraba el error que les estaba comentando de 1,500 registros. Y entonces, aparte de corregir el problema de que se puedan exportar más de 1,500 registros, se hizo una mejora en lo que viene siendo la consulta de los datos, ¿sí? De lo que pues, aceleró significativamente lo que es este tema de la exportación. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, si el sistema se tardaba anteriormente 5 minutos en exportar una cierta cantidad de prospectos, ahora lo hace en 1 minuto. ¿Sí? Entonces, más o menos es la diferencia a la que se logró llegar mejorando la consulta en esta parte del tema de la exportación de los prospectos. Y se corrigió, como les comentaba, ese error de que solamente se podían exportar, perdón, 1,500 registros. En el formulario de búsqueda de productos, ¿sí? Esto desde la cotización, cuando nosotros hacemos una cotización para agregar la partida, buscamos el producto. Tenemos dos opciones, una es teclear el nombre y en ese momento se están cargando los productos o bien hacer clic en la lupa y lo que nos va a mostrar lo que es el buscador de productos. Entonces, en este buscador de productos, ¿sí? Se cambió la etiqueta de ver existencias por ver disponibles, ¿sí? Y se hizo un ajuste también en la consulta de las existencias eh, en los distintos almacenes.
Sí, en este caso solo se muestran lo que son las unidades disponibles. Sí, se hace el cálculo y se muestran las unidades disponibles como lo dice el nombre de la etiqueta. O sea, si nosotros tenemos en existencia 30 unidades, pero ya en algún pedido comprometimos o apartamos 5 unidades, pues el sistema nos va a mostrar disponibles 25 en el almacén correspondiente. Entonces, se hizo esa modificación en el formulario de búsqueda de productos. Al igual que en la exportación de los prospectos, también en el tema de las oportunidades y de las órdenes de trabajo, se hizo o se aplicó esta mejora, ¿sí? Y lo cual hace ya más rápido tanto lo que es la exportación como la consulta de los datos. ¿Sí? Ya ven que por ahí podemos aplicar filtros. Entonces, cuando nosotros aplicamos un filtro, por ejemplo, el filtro de texto, que está al lado izquierdo de donde está el botón de exportar, y nosotros ponemos un nombre, por ejemplo, ahí aparece Jorge Yair González, y yo le pongo Jorge, pues me va a buscar en cualquiera de los campos, cualquier oportunidad que tenga en cualquiera de los campos ese criterio de búsqueda. Entonces la búsqueda se hacía lenta, ¿sí? Ahora se hace ya más rápida y además, como les decía, pues la exportación, por lo mismo, más bien por lo mismo se hace la exportación más rápida de la lista de las oportunidades o de las órdenes de trabajo al archivo de Excel. Bien, también en el tema de las oportunidades y órdenes de trabajo, en las vistas de estos tipos de proyectos, ya se puede mover y ocultar lo que vienen siendo las columnas. Anteriormente no se podía hacer, solamente teníamos la opción del ordenamiento, ¿sí? Y ya pues ya se puede ocultar como se hace con las otras vistas, simplemente arrastrando. Por ejemplo, si el asunto queremos que aparezca en la primera columna en lugar de contacto, por ejemplo, y desplazar contacto a la segunda posición, pues nada más hacemos clic en el botón que está marcado ahí con la flechita y arrastramos asunto hasta la parte superior y lo colocamos antes de contacto y eso hace que se ordenen las columnas o que se muevan las columnas en la posición que nosotros queramos. O bien, si no queremos visualizar cierta información por el tema del espacio en pantalla, a lo mejor podemos eliminar columnas que no creamos necesarias y que nosotros necesitamos ver esa información. Entonces, se hace se desactiva esa columna y ya con eso ya no se muestra en las vistas de oportunidades y órdenes de trabajo. Obviamente, esta configuración pues es por cada uno de ese tipo de proyectos, es en cada una de las vistas. También se corrigió un problema a la hora de marcar los tasks que tienen activada la opción de que se pueda manejar ciclos y que se pueda manejar una fecha manual. ¿Sí? Se hizo una corrección porque al completar los tasks, o sea, al completarlos, pues le llamamos realizar, más bien marcar como realizados. Al marcarlos como realizados, como es un ciclo, cada que nosotros realizábamos, pues se volvía a programar, digamos, un task de ese mismo tipo. No es ese mismo task, es otro task, pero es de ese mismo tipo. Entonces, se volvía a programar y en teoría, como la fecha se tenía que poner manual, debería de pedirnos
la fecha al sistema. Entonces, el problema era que cuando nosotros lo marcábamos como realizado, el sistema en la segunda ocasión ya no nos preguntaba la fecha. ¿Sí? Entonces, se hizo la corrección y ya nos pregunta ahora sí, cada que nosotros marcamos como realizado, y mientras no terminemos o mientras no finalicemos el ciclo, cada que se vuelva a generar un nuevo task de ese tipo, nos va a estar preguntando la fecha en la que se debe de llevar a cabo este task. Entonces, esa es la corrección que se hizo en este caso de los flujos. Otra de las mejoras que se hicieron es una mejora y a la vez es una corrección de errores. Es mejora porque se amplió el campo para el nombre comercial de las organizaciones. Sí, anteriormente pues solamente nos estaba aceptando 100 caracteres, aunque pues le podíamos poner más, pero solamente nos aceptaba 100. Al momento que nosotros queríamos, por ejemplo, dar de alto un cliente o convertirlo y le ponemos el nombre comercial más largo, nos estaba marcando un error. Entonces, por ese lado es que se corrigió ese error y además se mejoró porque podemos escribir pues más, ampliarnos pues en el tema del nombre comercial de las organizaciones. Entonces, esa es otra de las mejoras, correcciones que se hicieron en el tema de las organizaciones. Y bien, pues este fue la última de las mejoras que teníamos que presentar en esta sesión.